Tras las primeras exploraciones, siguió la etapa de conquista de las tierras descubiertas. Las zonas más ambicionadas por los europeos eran aquellas que poseían metales preciosos y una numerosa cantidad de indios sedentarios que eran destinados a servir como mano de obra para los trabajos más pesados. Generalmente, se utilizó la violencia para dominar la población nativa que ocupaba dichas zonas. Las regiones de Mesoamérica y los Andes centrales eran las que mejor reunían aquellas dos condiciones: metales preciosos e indios sedentarios, y por lo tanto fue allí donde se concentró la acción conquistadora española. Por el contrario, regiones desprovistas de riquezas y mano de obra, como la zona del Río de la Plata, carecieron de importancia hasta avanzado del siglo XVIII. Los españoles conquistaron los imperios incaico y azteca más rápidamente que muchos otros pueblos menos desarrollados. ¿Por qué? En las sociedades altamente jerarquizadas, una vez exterminada o sometida a la clase dirigente, dominada las grandes ciudades y controlar las vías de comunicación, se lograba en poco tiempo el control de la población, ya acostumbrada a obedecer la autoridad. En cambio, los pueblos que se agrupaban temporariamente para la guerra o se encontraban desperdigados sin residencia fija, como los agricultores del noroeste argentino, los cazadores de la selva chaqueña y la llanura pampeana, opusieron una mayor resistencia a los españoles. Estos grupos aborígenes hostigaban permanentemente a los invasores europeos, a cuyas expediciones militares para someterlos tuvieron durante mucho tiempo resultados poco efectivos. Los expedicionarios españoles poseían un armamento superior al indígena como armas de fuego, armaduras, espadas y lanzas de acero, ballestas y caballos. Sin embargo, otras razones contribuyeron más decididamente a la caída de los grandes imperios americanos. Los conquistadores supieron utilizar en su propio beneficio dos factores claves. Aprovecharon los conflictos entre los diferentes pueblos indígenas. Así lo hizo Hernán Cortés, quien comandó la conquista de gran parte de Mesoamérica y sumó a su ejército a las tribus enfrentadas con los aztecas, para destruir su imperio. Sacaron provecho de las rivalidades internas de la clase gobernante aborigen. Por ejemplo, Francisco Pizarro, quien dirigió la conquista de los Andes centrales, aprovechó las disputas por el trono entre el rey inca y su hermano para apropiarse del poder. El impacto que provocaba su presencia inesperada y sus acciones audaces en la población indígena también beneficiaron a los españoles. Tomar sorpresivamente prisioneros a los monarcas nativos o destruir sus templos sagrados fueron acciones típicas de los conquistadores españoles. La conquista de las tierras nuevas fue una empresa privada, auspiciada por los reyes europeos. Fue una empresa privada porque los banquetes financiaban las expediciones y los jefes militares que los llevaban a cabo tenían derecho a apoderarse de las riquezas americanas, a cambio de tomar una parte de los monarcas. Pero a la monarquía les resultaba muy difícil controlarla, a la distancia, la conducta de los jefes expedicionarios, quienes se manejaron en el Nuevo Mundo con mucha independencia. Como los jefes estaban ansiosos por enriquecerse rápidamente y a cualquier costo, la conquista estuvo cargada de actos violentos. Fueron frecuentes las matanzas y el pillaje en las poblaciones indígenas, principalmente en el saqueo de los objetos elaborados de metales preciosos. También la lucha por la riqueza entre los propios conquistadores, quienes llegaron a matarse por ellas. Poco a poco, la monarquía española fue imponiendo su autoridad sobre los territorios conquistados, y los jefes de las expediciones fueron desplazados por funcionarios de la corona. Al periodo de la conquista le siguió la etapa de la colonización, en la cual los europeos se asentaron en el Nuevo Mundo y comenzaron a explotar sus recursos naturales. En 1531, Francisco Pizarro partió a Panamá con 250 hombres, rumbo al Perú. El imperio incaico se encontraba en su apogeo. Sin embargo, se había desatado una guerra entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, que se disputaban el trono vacante. Finalmente, Atahualpa logró derrotar a su hermano y lo hizo prisionero. Pizarro buscó sacar provecho de la tensión que había quedado en la sociedad indígena al finalizar la guerra. Simuló entrevistarse amigablemente con Atahualpa y sorpresivamente lo secuestró. Pese a su enorme ejército, los incas no lo atacaron a los españoles, por ordenar a poner en riesgo la vida de su rey prisionero. Mientras Atahualpa buscaba organizar secretamente una rebelión indígena de su cautiverio, ofreció a los conquistadores pagar un rescate por su liberación. Como sabía de la avidez de los europeos por los metales preciosos, les propuso llenar de oro una habitación hasta donde llegase su mano alzada. Poco tiempo después comenzó a arribar el oro de todos los rincones del imperio para pagar el rescate. Una vez que los españoles se hicieron con el botín, ejecutaron a Atahualpa con la excusa de que había ordenado la muerte de su hermano. Un nuevo monarca inca, Manco Yupanqui, llegó al trono e inició la resistencia contra el invasor en las montañas. También mandó retirar las momias sagradas de Cusco. La ciudad quedó deshabitada y fue saqueada por los españoles, quienes se apropiaron de tesoros fabulosos. En 1536, una gran ofensiva indígena asedió la ciudad de Cusco y de Lima, recientemente fundada por Pizarro.
Los incas estuvieron a punto de recuperar su territorio. Sin embargo, los españoles lograron revertir la situación porque volvieron a estallar rivalidades entre los nativos, quienes finalmente decidieron replegarse para ir a levantar sus cosechas. La conquista española continuó de Perú hacia el sur, llegando a las actuales Chile, Bolivia y el noroeste del territorio argentino. Pero no tardaron en estallar conflictos por el poder y las riquezas, en los que perdieron la vida los máximos jefes de la conquista peruana, Pizarro y Almagro. Tras un periodo de luchas entre diferentes facciones de españoles, la monarquía envió un gobernador que controló la situación y puso fin a las disputas. A lo largo del siglo XVI y XVII, varios países europeos establecieron asentamientos en territorio americano, ingleses y franceses en América del Norte y portugueses en América del Sur. También los holandeses tuvieron durante un tiempo breve sus asentamientos. Pero la mayor parte del continente, desde lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hasta la zona del Río de la Plata, estuvo bajo dominio español. La colonización portuguesa en Brasil se basó en pequeños asentamientos rurales, generalmente plantaciones, que se encontraban muy dispersas en el territorio. Los portugueses fueron avanzando de la costa hacia el interior y sus ciudades fueron surgiendo lentamente. Por el contrario, la colonización española buscó instalar a los nuevos pobladores en ciudades para evitar su dispersión en el campo. La estrategia utilizada por la colonia hispana fue controlar y colonizar el territorio mediante una amplia red de pequeñas poblaciones. Los centros más importantes donde se expandió la acción colonizadora fueron Cuba, México y Lima. Esa expansión fue gradual, planificada de antemano y realizada a menudo por personas con experiencia en el Nuevo Mundo. En términos generales, los resultados de las campañas colonizadoras fueron exitosos y las ciudades fundadas perduraron hasta hoy. Pero también existieron grandes fracasos por falta de planificación. Los primeros establecimientos en el Río de la Plata, que se levantaron a partir de expediciones provenientes directamente de España, tuvieron corta duración. El mayor ejemplo de este fracaso fue la primera fundación de Buenos Aires en 1536, a cargo de Pedro de Mendoza, que terminó en un desastre, porque no se había previsto correctamente la manera de asegurar los alimentos. Esa primitiva Buenos Aires se encontraba aislada respecto a estas poblaciones españolas y se vio muy pronto rodeada de hostiles indios nómades, de los cuales no podía esperarse alimento alguno. Sus habitantes soportaron hambre, muchos fallecieron y algunos llegaron a comer carne humana para sobrevivir. Finalmente, el asentamiento fue abandonado a los pocos años y sus pobladores enviados a Asunción, fundada en 1537, donde el trabajo del guaraní se aseguraba la subsistencia. También las vacas y los caballos traídos de España fueron abandonados. Con el tiempo, estos animales se volvieron salvajes y se reprodujeron ampliamente en la zona pampeana. La colonización de gran parte del actual territorio argentino fue consecuencia de la necesidad de los españoles residentes en la zona minera de Alto Perú, hoy Bolivia y en Chile. En ambas regiones se necesitaban indios para realizar los más duros trabajos manuales, especialmente en las minas y zonas cultivables capaces de producir alimentos. Los valles del noroeste argentino reunían esas dos condiciones. A su vez, era necesario asegurar las fronteras con asentamientos que controlasen los posibles ataques indígenas. Desde Chile vinieron las expediciones que fundaron Santiago del Estero, 1553, y, años más tarde, poblados en la región de Cuyo. Primero Mendoza, 1561, luego San Juan y, por último, San Luis, 1594. Las autoridades del Alto Perú pretendieron, en un principio, fundar ciudades que siguieran de etapas en el camino hacia Santiago del Estero, como Tucumán, 1565, y posteriormente Salta, 1583, y Jujuy, 1594. No fue una tarea sencilla. Muchos otros poblados fueron destruidos por los indios y el avance hacia el sur se vio varias veces frenado. Al cabo de un tiempo surgió la idea de conectar la zona del Tucumán y el Paraguay con el Océano Atlántico para tener una vía más rápida hacia España. Esa idea se vio reforzada por la creciente expansión hacia el oeste de los portugueses instalados en Brasil, que los españoles buscaban detener con una población en la boca del Río de la Plata. La experiencia frustrada de las primeras Buenos Aires demostraba que ese asentamiento no podía estar aislado. Por lo tanto, se fue creando una línea de ciudades para asegurar su comunicación. Así, en 1573 surgió una ciudad de Córdoba y Santa Fe, y más tarde Corrientes, 1588. La corriente colonizadora que provenía de Asunción al mando de Juan de Garay fue la que, finalmente, fundó por segunda vez Buenos Aires en 1580. La segunda expedición fue más modesta que la primera, pero había sido garantizada la perduración de la ciudad. No todo el territorio pudo ser ocupado. Las extensas zonas de indios rebeldes que no podían ser conquistadas
fueron bordeadas por una línea de pequeñas poblaciones. Poco a poco se fue creando una frontera móvil que dividía las tierras colonizadas por los europeos y la de los indios no sometidos. El ritmo de la conquista fue rápido a comienzos del siglo XVI, pero luego el avance europeo sobre el resto del continente americano se fue haciendo más lento. En el caso actual del territorio argentino, los indios del noroeste fueron definitivamente dominados en el siglo XVII, aunque hubo levantamientos hasta el fin del siglo XVIII, mientras que los aborígenes del Chaco, la Pampa y la Patagonia lo fueron recién a fines del siglo XIX. Las primeras ciudades fundadas eran pequeños poblados, dispersos en un nuevo espacio y habitados por unas cuantas familias. A duras penas podían controlar el territorio de sus alrededores. A cada persona que participaba en la fundación le era otorgado un terreno en la ciudad para edificar su casa, llamado solar, y también tierras en las afueras, que luego se transformarían en chacras y estancias. La atención de las superficies se repartía de acuerdo con las jerarquías sociales. Los jefes de las expediciones obtuvieron las superficies más amplias e indios para trabajarlas. La ciudad era el centro económico, político y religioso de la zona. Por lo general, tenían una planta en forma de cuadrícula que continuó hasta nuestros días. Sus casas eran de adobe y a madera, salvo en los lugares donde abundaban la piedra y se levantaban en torno a una plaza central, que constituía el sitio más importante. Con el tiempo, allí se ubicaron los edificios públicos como el Cabildo y la iglesia. En la plaza se instalaba el mercado, donde se intercambiaban los productos de la región. También en ella tenían lugar las fiestas populares y se ejecutaban a los condenados. Los propietarios de solares eran llamados vecinos. Estos tenían derecho a participar del gobierno de la ciudad que estaba a cargo del cabildo. Al cabo de los años, los vecinos formaron un grupo privilegiado y cerrado que se diferenciaba de las personas llegadas posteriormente, los moradores, que no podían integrar el gobierno municipal ni habían resultado beneficiados en el reparto de las tierras. Otro factor para el sistema colonial fue la iglesia, que la iglesia contribuyó enormemente a la construcción del orden colonial, porque convirtió a buena parte de los indios americanos al catolicismo, hecho que facilitó el debilitamiento de la cultura indígena, y porque estableció en gran medida las pautas de comportamiento de la sociedad colonial. Pero también, en ciertas zonas de América, la iglesia tuvo directamente a su cargo la organización de la vida de los nativos. Estos territorios administrados por la iglesia eran llamados de reducciones, o a veces misiones, y en ellas se pretendía proteger a los indígenas del duro trato al que los sometían los colonos españoles y los portugueses.